Bueno, como una travesura puede poner en alerta a un país, ¿no? Ayer a la noche se estaba hablando de una historia, de una posible historia, que hablando de mitos, ayer hablábamos de los mitos con los policías detenidos y hablábamos de la famosa Traffic Blanca. Antes de llegar la noche estaba la versión de la Traffic Blanca que secuestraba una nena y todo el mundo se puso detrás de esta historia con la preocupación lógica. Pues nada de esto fue así con el correr de las horas. No, vamos a contar en qué quedó esta historia porque, como dice Guille, anoche mucha gente se fue a dormir pensando que estábamos en presencia de una nena secuestrada y la verdad es que desde anoche mismo, y les digo, la hora clave de inflexión de este caso fue las 21:32. Anótenla porque es la hora fundamental del vuelco de este caso. 21:32 se produce la situación que desenmascara un plan infantil o de dos adolescentes de montar un engaño para no ir al colegio y para justificar ese faltazo. A ver, concretamente 21:32, luego de 7 horas y 32 minutos de búsqueda, lo que descubren los investigadores mediante un careo es que todo se trataba de una mentira. ¿Cómo lo descubren? Esto arranca 13:25 cuando dos chicas de 12 años llegan a la estación del ferrocarril Urquiza en Chacarita. Eso está constatado, venían desde San Martín, de donde son oriundas, se bajan de ese tren. El relato que hace una de ellas es que iban caminando por las inmediaciones del Parque Los Andes, que aparece una camioneta blanca, que un hombre del asiento delantero manotea a esta menor Mailén y se la lleva secuestrada. Este es el primer relato que esta otra menor, la compañerita, lo hace al tiempo nada más, donde en la comisaría que depende de seguridad ferroviaria adentro de la estación del tren Urquiza en Chacarita. Y desde ahí se llama a los dos padres, tanto al de la menor, que en teoría estaba secuestrada, y al padre de la menor que denunciaba el hipotético secuestro. 7:32 se investigó esta hipótesis hasta que la directora del colegio, y hay que destacarlo, la propia directora del colegio, es la que se encarga de ponerse en contacto con los investigadores la fueron a buscar también, y les dice la directora del colegio: miren que tengo varios chicos que quieren declarar que desde el día anterior escucharon a estas dos nenas montar un plan y hablar de la intención que tenían de ratearse del colegio y hasta de montar la justificación que le iban a dar a ese faltazo, o la mentira que iban a urdir para justificar el faltazo. Era una especie de excursión al obelisco, ¿no? Esa era lo la declaran, idea. Esa era la idea. Pero ¿por qué digo que el careo es fundamental? Porque ahí es donde deciden poner cara a cara a la menor que no faltaba, que es la denunciante, con otras compañeritas de colegio, y las otras compañeritas de colegio, sin dudar, le dicen en la cara: che, nosotros escuchamos cuando vos con Mailén estuvieron hablando de que iban a decir que las iban a secuestrar en una camioneta blanca, hablaron de una 4x4, empezaron a recordar detalles de la reunión previa donde las dos alumnas, algunos dicen que eran 3 en principio, estaban montando esta historia. Historia que tenía como objetivo en apariencia y no más que las dos alumnas, o 3, de acuerdo a las versiones, tomaran la decisión de no ir al colegio, conocer el obelisco, pasear y en hacer un momento, noche por ahí, ¿no? Y declara y dormir en una estación. Una aventura. Esto se descubre, insisto, porque hay un careo entre las propias adolescentes, donde la que había denunciado termina diciendo: es verdad, fue parte de una mentira, nunca vi cómo secuestraron a Mailén. Pero yo me hago esta pregunta, y bueno, también lo vamos a hacer con María del Carmen, que está con nosotros, que es especialista, o que ella nos ayuda a pensar: ¿es solamente una aventura? O sea, en la cabeza de estas nenas, naturalmente a los 13 años vos sabés que tu mamá, tu papá se van a volver locos. Por ahí no pueden imaginar los medios, la cobertura, todo esto, por ahí eso pueden no dimensionarlo, con la velocidad además con la que esto se activó, que también es otro debate que lo podemos dar, ¿no? Sobre si funcionó o no funcionó la alerta sobre los niños, pero ¿es solo una aventura o hay algo más? No, evidentemente, perdón, hay algo más. Gracias. Porque lo que estamos discutiendo es, digamos,
Más allá de que se hayan rateado, el peligro estuvo latente en el tiempo que no la ubicaron. Yo después quiero hablar de eso, cuando tengan ganas. En las horas que estuvo sola deambulando, sí estuvo en peligro. Obviamente. Claro. Hasta que la encontró, por suerte, esta mujer, la heroína de esta historia, ¿no? No, evidentemente pasa algo más, ¿no? Hay una conflictiva en el adolescente, ¿no? De estos tiempos, que viven constantemente en riesgo, digamos, ¿no? En situaciones de riesgo que buscan aventuras que terminan en estas cosas, ¿no? Creo que, bueno, como dijiste bien, no dimensionaron a qué podía llegar esto, ¿no? Más con todo lo que se está moviendo socialmente con respecto a estos temas de las desapariciones. Ya una alumna o una chica ya llega 2 horas más tarde a su casa porque se atrasó en una clase y ya los padres están La historia que cuentan es obviamente lo que más preocupó, porque obviamente, como dice Mauro, al estar en la calle sola una nena de 12 años que no conoce la ciudad está en peligro, claramente está en peligro. Que son conductas de riesgo. Pero dijeron que la habían secuestrado y se la habían llevado en una camioneta blanca. El final que uno podía imaginarse para la historia que plantearon era tremendo, y por eso el alerta fue máximo en ese momento, ¿no? Todo se puso en rojo. Juan Carr se puso al frente, las redes sociales explotaron. Bueno, si la historia era cierta, estábamos ante un hecho gravísimo cuyo final ya podíamos imaginarnos. Pero bueno, afortunadamente, entre comillas digo porque flor del lío van a tener ahora, sí. Afortunadamente se trataba de esta aventura, entre comillas, como dice Melina. Hay que encontrarle un sentido a esta historia, ¿no? Totalmente, algo propio del adolescente es vivir en una burbuja en donde son ellos y esa omnipotencia que tienen de poder controlar absolutamente todo, y acá se dieron cuenta que se les fue de las manos, ¿no? Pero bueno, esto justamente, como decías bien, se tiene que charlar con la chica, ver qué pasa también en la familia, ¿no? Porque evidentemente esto ya debe haber tenido pequeños llamadas de atención para que llegue a semejante tema, ¿no? Así como buscar la complicidad de otros amigos que también deben estar en la misma, ¿no? Sí, porque vos fíjate que según lo que nos cuenta Mauro y como nosotros conocimos la historia, al principio iban a ser por lo menos 2 chicas las que iban a vivir, entre comillas, insisto, algo que para mí no, pero entre comillas se van a vivir una aventura. Por algo termina una concretando esa, entre comillas, aventura, y a la otra no le dio, o no le dio el piné, o no se animó, o no le dio la personalidad. Claro, qué sé yo. Y no le daba para dar marcha atrás, porque si el plan era nos vamos las dos, también era parte del ya plan. había roto su rutina. Claro. Por eso tenía que inventar algo, porque ya no había vuelto a la hora prevista, ni había hecho el camino lógico, ni había ido a la escuela. Algo tenía que inventar. Porque, Claro. Claro. Bueno, como decís, siempre hay una que va al frente, digamos, ¿no? De una supuesta travesura. Sí. Pero esto también tiene que ver en los adolescentes con ese control de los impulsos, ¿no? Los adolescentes son impulso puro, en donde hay que estar muy atentos como padres también, más con todo lo que está pasando, con todas las tentaciones que hay en la sociedad para los adolescentes. Son la presa perfecta, ¿no? Nosotros digamos. Acá siempre decimos, bueno, hay que estar atentos a las redes sociales. Sugerimos cierto control de las cuentas de las redes sociales. Es más, si se pudieran no tenerlas mejor, pero lamentablemente en el mundo en el que vivimos es imposible tenerlas. Es que los chicos... Sí. Pero también escuchaba al padre, y perdón que siga adelante con el relato, decir que estaba preocupado porque ni siquiera sabía viajar, porque no salía a la calle. Y ahí es donde, como padre, digo, bueno, ¿cuál es el límite? Claro, la pucha, digo, ¿la dejamos, no la dejamos? ¿Hasta dónde la dejamos? Claro. Porque es una delgada línea la que tenemos que... Total. Bueno, esa es, mano, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora como sociedad, ¿no? Uno les quiere soltar la mano, pero también el miedo o la confianza uno la puede tener en el hijo, pero no en lo que sucede en la calle, en el entorno de él. Pero bueno, pero tenés que dar herramientas también, ¿no? Por Porque supuesto. A los 13, 14 años también ya están en condiciones de empezar a viajar solos, a hacer ciertas diligencias, ciertos mandados, ciertas cuestiones para ir ganando una autonomía y poder defenderse en caso de un peligro real. La herramienta más importante acá es el diálogo en la familia y dejarle bien en claro al preadolescente que no se trata de un control, ¿sí? Como un ojo que te voy a estar vigilando todo el día, sino que es un cuidado. No es control, sino es que lo estamos cuidando al adolescente, ¿no? Porque también ellos no quieren ser controlados, pero bueno, hablándole desde el lado del cuidado, de los peligros que existen, y el diálogo es fundamental. Lo que declara la nena, Reina creo que es el nombre de la otra nena,
pido disculpas por alguna imprecisión, cuando en ese careo termina contando que todo es un engaño y la ponen cara a cara con otras alumnas del mismo colegio, dice que la idea era dormir un día fuera de la casa, esto es comunicado oficial de la ciudad, y que también pasar la noche en el baño de alguna estación de subte. Es decir, todo el plan, según lo que declara la menor de 12 años y que el comunicado de la ciudad está emitiendo, era parte de pasar la noche en un baño de una estación de subte, y el otro aspecto era dormir un día afuera de la casa. Está claro que se movilizó absolutamente de todo, y la pregunta que hacía Melina al principio es: ¿está bien generar una alerta de estas características que incluyó la movilización de Red Solidaria, una conferencia de prensa de la madre en Plaza de Mayo? La verdad que en general siempre nos quejamos de la tardía reacción. Acá se trató desde el punto de vista, me parece, periodístico, más humano, más familia y demás, de instalar rápidamente la imagen por si alguien la veía. Y siempre, tal vez, lo que quedaba en claro, me parece a mí, es que lo que estábamos contando era que la denuncia la había hecho la amiga, la que decía que la habían secuestrado era la amiga, y que la policía estaba tratando de constatar si esto era cierto o no. Pero me parece que lo valioso fue la difusión de la foto. Así todo, la mujer que la encontró no lo vio. Vos fíjate, ¿no? La mujer que la encontró la llevó a comer a su casa, le dio techo, y después, recién hoy a la mañana, cuando prende la tele, se da cuenta quién es. Del día anterior no lo había visto. Cuando la encontró en la noche, hasta esa hora nunca había visto las noticias, con lo cual la difusión no tuvo un impacto directo sobre esa persona en el momento requerido. Lo tuvo 8 horas más tarde. No supo volver, no quiso volver, se desorientó. No quiso. Fue le dio caminando. Miedo. Bueno, ahora está declarando, veremos qué dice, ¿no? Pero fue hasta la Facultad de Derecho, ahí la encontró esta vendedora de billutería que la rescató, charló, le dijo: ¿qué necesitas? Sin saber que era la chica buscada de la tele, ¿no? Pero que dijo que ella cuidaba gente también, cuidadora de ancianos, sí. Y por eso también con facilidad lo que quiso hacer es eso, es resguardarla, protegerla, porque hoy le preguntaban, ¿no se le ocurrió llamar a la policía? Bueno, no todo el mundo tiene esas herramientas, no todo el mundo está en lúcido en un momento que debe haberle además generado mucha conmoción ver un adolescente medio vagando, perdida, sin tener dónde dormir. La verdad que de un corazón enorme. Cubrimos un caso similar, Meli, ¿te acordás? ¿Te acordás? El de Plaza Las Heras, una nena que estuvo desaparecida un día y medio, y un pibe de la misma plaza no la tocó, no cometió delito, y lo único que hizo fue cuidarla en la calle. La cuidó. Bueno. Mira, ella, cuidadora de ancianos, terminó cuidando esta adolescente. Pero digo, el alerta a mí me pareció también muy efectivo en ese punto de vista. Pero una vez más, la rescata un ciudadano común y corriente, no la rescata un policía. ¿Me entendés? O sea, también es para poner el acento ahí. ¿Hasta qué punto fue o alcanzó tanta difusión la cara de esta chiquita? A vos, a mí, a Guille, que somos periodistas, nos llegó al toque. Lo que pasa es que depende de qué conexión tenés. Uno supone o presupone que toda la gente está conectada. Y hay un porcentaje, no mayor, pero sí importante, de personas que no quiere saber nada con la comunicación y que vive al margen de la misma. Entonces es probable que no se entere. Y es verdad, ¿eh? Sí. A veces uno cree que exagera. Es verdad, hay gente que no mira tele, hay gente que no tiene Twitter, hay gente que no le interesan las redes sociales, hay gente que no tiene teléfono. ¿Sí? Hay gente que no tiene teléfono. Hay marcianos de esos todavía dando vueltas. Pero la gente que habla con la gente, todo. Sí. Y probablemente viva feliz. Que lee el diario Papel, ¿o no? Claro. Sí. El otro día, a propósito de esto, ¿no? Me llegó un comentario, leí un tuit, creo que de un periodista que decía: vi un señor en el colectivo que viajaba sin ver su celular. Créanme, no estoy mintiendo. Y se sale a lo normal. Pero también pregunto, ¿siguen habiendo héroes ciudadanos comunes? Como fue el caso de la bebita que querían hacerla pasar la frontera, no me acuerdo, chicos, ustedes tienen mucha más memoria siempre que yo, que la advirtió un vendedor de tickets de retiro, ¿se acuerdan? El caso del hombre que se llevó una bebita. Sí. Bueno. Fue en un pueblo, en Junín creo que fue. Sí. En Junín. Bueno. Que se subió al tren y la terminó encontrando un policía de la calle. Claro. No, en la terminal. El que cortaba los boletos. En la por eso te terminal. estoy diciendo, o sea, héroes civiles, gente común y corriente. Casi nunca conocemos historias donde es la policía o alguien de alguna de las fuerzas que advierte esta situación irregular. Fueron cuestión de horas, ¿no? También hay que decirlo. Y vuelvo al punto, a mí me interesa saber cuál es esa delgada línea.
todos somos distintos, y es verdad que, que somos todos distintos, no solamente desde lo físico, sino también desde lo psíquico, desde lo psicológico. Nadie es igual a nadie, por lo tanto cada caso es particular, pero tiene que haber alguna generalidad de saber cuándo uno está siendo demasiado riguroso y cuándo uno está dando demasiada soga. Yo me pongo en el lugar de cualquier persona que vive, como en el caso de la familia de Mailén en San Martín, ponele. Y que sabés que hay hechos de inseguridad, que pasan cosas, hasta dónde, vos sabés que tiene que vivir su vida, que tiene que empezar a desarrollarse, pero hasta dónde largás esa cuerda, hasta dónde podés estar viendo o dejando de ver, y hasta dónde ese control del exceso de cuidado para que no le pase nada no termina gestando una patriada como la que hicieron las chicas, ¿no? Decir, bueno, yo necesito, le surge algo adentro que dice yo necesito una libertad y la busca de esa manera. ¿Y cómo controlamos eso? Bueno, una manera de controlarlo, por ejemplo, es también conociendo a los amigos de nuestros hijos, ¿sí? Y que todos se cuiden entre todos, ¿no? O sea, si es verdad lo que decís, que uno no puede controlar a un chico o una chica de 14 años para que vaya y vuelva solo del colegio, pero una manera de cuidarlo es justamente hablar con los amigos, los compañeros, y que entre ellos mismos se cuiden, ¿no? Si van a ir juntos a un lugar, acompañarse, que uno se quede en casa a dormir y para que no se vaya uno solo a la noche de vuelta a su casa. Entonces ir tomando pequeñas estrategias de ponerlos también a ellos en una situación de comprometerse y ser responsables, porque a esta edad quieren hacer cosas de grandes y todavía tienen mentalidad de chicos, como estas mentiras que armaron, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacerlos responsables en algunas cosas, como es el cuidado. En este caso en particular, bueno, después habrá que ver qué declara la niña, todo, pero bueno, también ver si hay una conflictiva familiar o algo que la haya llamado. Ahora te hago la pregunta más difícil. Ahora ya apareció, está todo bien, vos sos el papá y la mamá, sí, y saliste por tele, ¿y ahora cómo? Que la habían secuestrado, que no sé, lloraba, que no sabía qué le había pasado, y resulta que se había ido de travesura. Lo primero que se me cruza a mí es decir, mira, si le pasa a mi hija... del cuello. Primero lo primero que se te ocurre, después obviamente uno hace, bueno, a ver, vamos a escuchar cuál es el problema. Claro, pero, o primero la abrazan y después... Claro, y después la agarras del cuello. Bueno, acá habrá que estudiar... Por supuesto que es metafórico, ¿no? Acá habrá que porque estudiar... no va a faltar quien lo crea que lo digo en serio. Sí. Tal cual, bien aclarado. Bueno, pero sí, no, está bien aclararlo, pero bueno, acá habrá que estudiar qué pasa en esa familia, la dinámica en la que se mueven, si hay diálogo o no hay diálogo. Pero te da un montón de bronca como papá, porque decís, a ver, ¿en qué me equivoqué? te estuve cuidando, te estuve tratando de tenerte entre algodones, que no te falte nada, de protegerte, de resguardarte, y de pronto es como que el padre también siente que se lo hacen al padre, porque son cosas como se dice que se las dedican. Que sí, sí, entérate, te lo dijo. Por ahí hay una dedicatoria. Por ahí no lo razonó así, pero sí, claramente. Por eso hay que ver qué pasa en el trasfondo de esas relaciones, ¿no? Familiares, que como cada individuo es distinto, cada familia es distinta y tiene sus historias. Y siempre hay un detonante en una familia, ¿no? Pero tenés que retarlo después de una cosa así, por ejemplo. Supuesto, sí, por supuesto. Sí. Y rever también las propias conductas de uno como padre, a ver qué uno pudo estar haciendo para que, o no pudo estar viendo, ¿no? Porque hay que ver también en la historia de esta chiquita, o del grupo también, si hubo llamadas de atención de otro tipo, que a veces uno no da mucha atención. Es que cuesta como padre hacerse cargo de esas señales. Sí, claro. Lo que es padre lo sabe, a veces después dice, pero si me lo está diciendo, a veces hasta te lo dice, con todas las letras. Y uno no quiere verlo, porque no lo quiere ver, esa es la verdad. No. Y no porque uno sea un cómodo, sino porque también carece de algunas herramientas. Nosotros somos de otra generación, y lo digo siempre, un abuelo nuestro es alguien que nació en el 1900, un abuelo nuestro. Un padre nuestro es alguien que nació entre los 30 y los 40. Nosotros nacimos entre los 60 y los 70, no había nada de lo que hay hoy, nada. Esa educación primaria que tenemos nosotros, más allá de la evolución que pudimos tener después en el mundo moderno, tiene la matriz, la raíz ahí, en el 1900 todavía. Estamos anclados en el pasado, y es difícil para nosotros conectarnos con las nuevas generaciones. Y por con más los que lo peligros. intentemos con la mejor de las ondas, ¿no? total. Y con los Somos peligros unos de la viejos vinagres. actualidad. Pero ni que hablar, a mí a veces me pasa, yo doy clases en una universidad, o sea, son pibes
más o menos tienen pelos en las piernas, son pibes grandes. Sin embargo, me siento una anciana a veces, porque es como un razonamiento totalmente distinto, intereses distintos. Les hablas de cosas y ellos están en cualquiera, Es más, evidentemente. si llegás a escuchar alguna charla de ellos, te morís. Sí. Bueno, pero justamente hay que entrar un poco en las charlas de ellos y en el idioma que tienen ellos, ¿no? De alguna manera, como no ser amigo del hijo, para nada, pero poder abrir un poco la mirada. Difícil. Esa tampoco existe, esa de, no, con mi hijo somos re amigos. No ser existe. amigo. Malísima, aparte. El hijo necesita un padre y una madre, no un amigo, porque para eso los amigos los buscan en el colegio en distintos lugares. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, muchas preguntas que quedan flotando. Afortunadamente esta historia terminó bien, terminó siendo lo que les contamos recién. Nació como algo que, la verdad, prendió todas las luces. Afortunadamente no pasó más que eso. Pero es bueno sentarse a veces a reflexionar y ver qué podemos hacer desde aquí y ustedes y nosotros como padres para detectar los problemas antes, porque la verdad es que un chico solo en la calle una sola noche en una ciudad como esta es un verdadero peligro.